Son las 7:09. Extremadamente grave que ahora tengamos la fuga de dos reos que aparentemente vestidos de gendarme se fugaron al menos en el antecedente que conocimos en el día de ayer desde la expenitenciaría. No sé cuánto más podríamos analizar de lo que ya hemos dicho en las últimas semanas frente a los reiterados casos en los que a Gendarmería se le ha fugado algún preso, desde un tribunal o derechamente desde un penal, porque no han revisado correctamente o a tiempo los antecedentes emanados por un juez desde un tribunal, o porque derechamente se produce algún altercado que permite que finalmente se le fuguen los reos. Se ha convertido en prácticamente una historia de toda la semana de conocer casos como este. De hecho, ayer por la tarde teníamos otro antecedente también que se había conocido durante la jornada y que daba cuenta precisamente de que se había escapado desde un tribunal en Colina un reo, pero ahora tenemos dos fugas y cuesta un poco, digamos, voy a decirlo así en buen chileno, ¿no? Comprarse la teoría de que salieron vestidos de gendarme sin más. Uno se pregunta, es que los gendarmes entran y salen así con toda facilidad, sin que se haga ningún registro, control biométrico, cotejo de identidad, o sea, porque entra alguien vestido de gendarme o sale alguien vestido de gendarme, le abren la puerta, cuesta un poco entender que esto haya sido así, tan simple como suena. Por lo mismo, y retomo la frase inicial de este breve comentario sobre este tema, es extremadamente grave, de extrema gravedad, que efectivamente se produzca una situación de esta naturaleza. Tuvieron que hacer un registro en el día de ayer, básicamente lo que se llama un censo de la población penal. Estamos hablando de más de 6.000 internos para poder comprobar si efectivamente tenían alguno que no se encontrara. Y efectivamente les pasó no con uno, sino con dos. Las explicaciones necesarias probablemente van a seguir siendo insuficientes, y más allá de que incluso las explicaciones alcancen como para poder darle un contexto a esta realidad, la pregunta es qué se está haciendo más allá de traspasar a Gendarmería de un ministerio a otro y elevarlo a rango, digamos, de fuerzas de orden y seguridad, como lo es el caso de Carabineros y también de la PDI. Puede que eso funcione, pero no necesariamente va a resolver un problema que es bastante estructural. Hay que recordar que la decisión de elevar a Gendarmería a ese rango y de cambiarlo de ministerio, más bien tiene que ver con dotar a los gendarmes de las herramientas suficientes como para poder controlar la violencia al interior de los penales, pero no necesariamente va en el camino de evitar que esté pasando lo que viene ocurriendo desde hace ya varias semanas y durante mucho rato, ¿no? De que simplemente los presos se les están arrancando, si no es desde la cárcel, desde un tribunal, a la espera de lo que vayan a explicar durante el día de hoy, y veremos si esa explicación es suficiente. El tema del cable chino a estas alturas se ha convertido en un verdadero zapato chino o cables cruzados, si es que no derechamente cables pelados que están provocando un cortocircuito al interior del gobierno. Ayer el presidente Gabriel Boric, que tuvo una actividad en Talca, llegó junto al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, para encabezar la puesta en marcha de un nuevo buscarriles para el tren ramal Talca-Constitución de EFE, la empresa de ferrocarriles del Estado. Muñoz es básicamente el ministro que ha estado en el centro de la polémica a raíz de las tratativas del proyecto del cable submarino con China, que fue lo que llevó finalmente a que Estados Unidos le cancelara a él, al subsecretario de Telecomunicaciones y al jefe de gabinete del subsecretario sus visas, acusando riesgo para la seguridad del hemisferio el haber avanzado en este acuerdo con la empresa China Mobile, a pesar de todos los antecedentes puestos sobre la mesa por el gobierno norteamericano. Esto lo hemos explicado en otras oportunidades, pero voy a volver a recordarlo solamente para quienes se pierda un poquitito respecto a este punto. Hay quienes consideran que puede ser un atentado derechamente contra la soberanía, que Estados Unidos nos imponga ciertas condiciones a cambio de mantener o no las visas, forzándote de alguna manera a que puedas firmar o desistir de la firma de algún convenio en específico con alguna empresa en específico de algún país en específico. En estricto rigor, esto no es así. Estados Unidos lo que ha planteado, y lo ha dicho en varias oportunidades, y ha puesto sobre la mesa además evidencia bastante concreta y contundente al respecto, no es que Estados Unidos nos esté diciendo con quién deberíamos firmar, sino que más bien nos advierte cuál es el riesgo
de firmar con una determinada empresa con evidencia bastante concreta sobre lo que podría significar esa firma. Y Estados Unidos hacía varias semanas que le había hecho saber al gobierno chileno que estábamos, digamos, muy vulnerables a el hackeo, el accionar, digamos, de actores malignos, así lo denominó el embajador norteamericano Brandon Youth en una comunicación que le hizo al gobierno. Si ya estábamos muy vulnerables a que se hackeara a nuestro país, por lo tanto se accediera a información extremadamente sensible, datos de cuentas corrientes, antecedentes, digamos, que pueden incluso involucrar información sensible, como por ejemplo en materia de seguridad, incluso respecto del hackeo que sufrió una empresa constructora importante en Chile. Que una empresa constructora sufra un hackeo no tiene que ver con que le vayan a bloquear el computador o no después no pueda acceder a su correo electrónico. No, tiene que ver con cuestiones que también son bastante más relevantes. Por ejemplo, si esa empresa constructora ha participado de procesos de licitación, puede haber accedido a información también bastante delicada sobre las propuestas de esa empresa constructora para participar de procesos de licitación, permitiéndole a quien hackea que la información que obtiene se la entregue a competidores de esa empresa constructora para mejorar su posición respecto a una licitación propiamente tal. Esto podría llevar, por ejemplo, a que empresas chinas participen de procesos de licitación con una posición mucho más competitiva que las empresas que están compitiendo con ella y por lo tanto se adjudiquen la licitación. O sea, tiene un componente de gravedad. Entonces Estados Unidos ya venía advirtiendo de un problema que estamos viviendo y que firmar el acuerdo con China Mobile eventualmente nos habría expuesto no solo a los chilenos, sino que, dado que habríamos sido puerta de entrada para el continente, o al menos este lado del continente, de prácticamente el 95% del tráfico de Internet que se habría generado entre el continente asiático y el continente americano, a que otros países también quedaran muy vulnerables a que el gobierno chino, que es controlador de la empresa China Mobile, tuviese acceso a esa información. Y que dado que esa advertencia no pareció haber sido oída por el gobierno norteamericano, por el gobierno chileno, es que le canceló la visa a Juan Carlos Muñoz. Pero bueno, la cosa es que el presidente ayer estuvo con el ministro de Transportes en esta actividad, inaugurando, digamos, buscarriles para el tren de ferrocarriles, y el presidente salió a darle un espaldarazo al ministro Muñoz. Que dicho sea de paso, aunque no al pasar, que no es lo mismo, hay que recordar que Juan Carlos Muñoz ha estado cuestionado por las distintas versiones que se han entregado en torno a cuán avanzado estaba el proyecto de firma de este cable de Chile y China, que incluyó la firma de un decreto que le otorgaba la concesión a la empresa, decreto que luego se anuló. Se firma el decreto, aparece de vuelta la advertencia norteamericana, el ministro se lo informa al presidente, el presidente dice que al menos retrocedan respecto del decreto, anula el decreto, pero la toma de razón de la anulación demoró 48 horas y por lo tanto incluso la empresa china continúa adelante con su proceso y tramitación para iniciar ya la construcción de este cable. Dado toda la controversia que se generó, y la ausencia, digamos, de una versión más clara desde el comienzo por parte del gobierno ha llevado a que los dardos apunten fundamentalmente contra el ministro Muñoz, o sea, se queda sin visa norteamericana y sin, digamos, cuenta corriente en términos de credibilidad el ministro por no haber sincerado al comienzo que había firmado el decreto. Recordemos que lo que el gobierno dijo al comienzo, cuando estalló esta polémica, intentando bajarle el perfil, que este proceso junto a la empresa China Mobile estaba recién en una etapa muy preliminar, inicial. El subsecretario de Telecomunicaciones dijo en una entrevista algo completamente distinto, que estaba bastante avanzado. Y la firma de un decreto a uno le dice que está bastante avanzado. Es decir, que hubo la sensación de que el ministro o no dijo toda la verdad o derechamente estaba mintiendo o al menos ocultando información. El presidente ayer, sin embargo, hizo una declaración donde tenía al ministro Muñoz a su derecha y sobre quien destacó su liderazgo. Ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le han encomendado en su trabajo, no solo en Santiago, sino que a lo largo de todo el país. El ministro Muñoz no anda nada solo, está con nosotros estamos con él. Vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y desde el espacio que nos toque de aquí en adelante, sin temor, con la frente en alto y con la certeza de que hemos trabajado para mejorar la calidad de vida
de todos los habitantes del pueblo de Chile. Fue lo que dijo el presidente de la República. De hecho, él usó también ayer su cuenta en X para abordar esta polémica, aunque no mencionó directamente a Muñoz. Defendió que el proceso se hizo apegado a la institucionalidad, dijo que el proyecto de cable submarino presentado por la empresa de origen chino está en evaluación siguiendo la institucionalidad que nuestro país tiene ante iniciativas de estas características. Sobre esto habrá que decir lo siguiente: el cuestionamiento respecto del gobierno chileno no es que el proyecto no haya estado apegado a la institucionalidad. El cuestionamiento que hoy día pesa sobre la mesa es la falta de claridad respecto de las versiones que ha entregado el gobierno sobre este punto. Trataron de bajarle el perfil, dijeron que estaba en una etapa muy preliminar, la firma de un decreto dice exactamente lo contrario, no se informó de que el decreto se había firmado y luego había anulado. Luego trataron de decirnos que era bastante habitual que se firmaran y se anularan decretos de esta naturaleza. La pregunta es por qué no se contó esa parte de la historia. Es ese el cuestionamiento en términos políticos que se le está haciendo al gobierno. Y lo que todavía este gobierno no ha logrado responder es qué dijo cuando el gobierno norteamericano le hizo la advertencia, no la amenaza de que le podía quitar la visa, sino la advertencia de los riesgos que estaba corriendo Chile al generar este convenio con esta empresa china. ¿Cuál fue la respuesta que dio el gobierno chileno cuando Estados Unidos le comunica estos antecedentes? Ayer conocimos que la ministra de Defensa, Adriana del Piano, había tenido una reunión con el embajador chileno, quien le informó de cuáles eran los riesgos en materia de defensa que estaba corriendo nuestro país. Ella dice que cuando habló con el embajador, él le dijo que tenía una preocupación, que él no le hizo una advertencia, que tampoco le puso una condición. Ella dice que tomó nota de este tema. Ella dice, fue una conversación, yo no fui a ser advertida ni no advertida, fui a conversar con el embajador. Embajador pareciera tener una versión también completamente diferente respecto de qué fue lo que le entregó como información o datos a nuestro país. Entonces, a esta altura, la sensación que hay es que no te han puesto toda la información sobre la mesa. Hay un punto que es probablemente intransable para un gobierno como, o sea, perdón, para un país como el nuestro, pequeño, mediano o grande. Es intransable en términos soberanos las determinaciones que tome la autoridad que administra un país respecto de qué es lo que más le conviene a esa nación. Y que de alguna manera suena un poco amenaza, que te van a quitar la visa waiver, ese tipo de cosas, probablemente es comprensible que aquí haya una reacción, si se quiere, un tanto institucional, pero al mismo tiempo algo visceral también, de que a uno no le gusta que lo estén amenazando. Eso es comprensible, pero lo que cuesta mucho entender es que todavía no tenemos una sola versión sobre el cronograma, cómo fue el itinerario de la toma de decisiones y por qué cuando nos hicieron el relato de este tema, que viene desde el viernes de la semana pasada, pareciera que se saltaron pasajes sumamente importantes precisamente de ese relato. Y cuando la información hay que empezar a reconstruirla a partir de, digamos, investigaciones más bien periodísticas, no es posible que el embajador, por ejemplo, haya advertido que Chile pudo haber sido objeto de hackeos a nivel masivo y que esos antecedentes entregados por el embajador norteamericano a autoridades chilenas del gobierno no hayan sido puestos a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público recién ayer anunció que inició una investigación pidiéndole a la PDI que chequeara los datos que había entregado el embajador porque se enteró a través de la información señalada públicamente por el embajador norteamericano que Chile pudo haber sido objeto de un hackeo. O sea, cuesta entender que el gobierno chileno no le haya advertido al Ministerio Público. ¿Sabe qué? Investiguemos lo que está diciendo el embajador. Sorprende, al menos sorprende. Bueno, ahí está la historia, ¿no? Puesto sobre la mesa. A todo esto, ayer había una reunión que se supone se iba a efectuar entre el ministro Juan Carlos Muñoz y el próximo ministro Luis de Grange, y sin embargo esa reunión se suspendió aparentemente porque no llegó Luis de Grange, que se supone que era esta bilateral de traspaso de información. Lo que cuenta al menos el diario La Tercera es que el equipo del presidente electo decidió tomar distancia, al menos por ahora, de esta controversia, que de todas maneras a la vuelta de la esquina le va a caer a la próxima administración. Será el gobierno del presidente Castel que decida si continúa adelante con el proyecto chino o derechamente decide desahuciarlo. Y por lo mismo decidió cancelar las reuniones bilaterales que estaban agendadas entre el ministerio saliente y el ministerio entrante. Veremos cómo sigue escribiéndose esta historia y cuán honesta se sigue escribiendo esta historia también.